Yo hablé la semana pasada sobre la disciplina dentro de la labor pastoral. Y mencioné la semana pasada, según el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, ¿por qué se peca? Y yo dije que se pecaba, según esa porción de la Biblia, porque se menosprecia la palabra de Dios. Se tiene en poco la palabra de Dios. Y porque se menosprecia a Dios mismo y no se lo ama como decimos amarle. La causa de nuestro pecado va a traer siempre consecuencias para la bendición de Jehová. Dios puede añadirle más, pero la detiene. No puede bendecir Dios donde hay pecado, se detiene la bendición. Pero la Biblia también menciona que por causa del pecado que cometemos es blasfemado el nombre de Jehová por la boca de los enemigos. Y es un asunto serio, y la vara de Dios o la justicia de Dios, el juicio de Dios, llega la disciplina para los que Él ama. Y Dios amó a David de tal manera que le perdona su pecado, pero mantiene la espada en la casa de David por las consecuencias de su pecado. Y las cosas que él hizo en oculto, el Señor le dijo por medio de Natán: tú lo hiciste en oculto, yo lo haré a plena luz del día, y aún tus mujeres vivirán con otros hombres. Y así sucedió. Y fue deshonrado y fue crítico el caso de la vida de David en su propia familia. Muere su hijo, el pequeñito de Betsabé con él. Muere su hijo Absalón, obviamente en rebelión contra su propio padre, etcétera, etcétera. Pero hay un asunto de restauración bien lindo que menciona el pasaje, y lo voy a traer a colación al final, después de leer esta parte. Creo, hermanos, sinceramente que la disciplina es parte de lo que la iglesia debe hacer para restaurar al que ha caído en pecado, para restaurar al que ha fallado. Y ha pasado en esta congregación y seguirá pasando. Restauraremos a los que se dejen restaurar, a los que no se dejan restaurar, a los que no quieren la disciplina dentro de la iglesia. Hermanos queridos, les veremos una y otra vez cayendo y cayendo en pecado. Pero el que se levanta recibe la gracia y la ayuda de Dios para seguir hacia adelante. Dicen amén. En este caso en particular de las Escrituras, la Biblia dice que se escuchaba en la iglesia de Corinto un pecado que había allí. ¿Cuál era el pecado? Un hombre que tenía por mujer a la mujer de su padre. En otras palabras, la madrasta. Y se dice que este pecado ni aún se nombra entre los gentiles, aunque sí era conocido por los gentiles. En el tiempo en el que ellos vivían, la cultura romana, mis hermanos queridos, tenía por lo peor el pecado de incesto. Y en este caso, su madrasta con él era considerado un pecado de incesto. Y la Biblia también lo menciona. La Biblia menciona claramente que este es un pecado. En el libro de Deuteronomio lo menciona también. En el libro de Números también lo menciona. Vean conmigo el libro de Deuteronomio 22:30, por favor. Y Levítico 18:6. Vayan conmigo a la Biblia. Estamos en la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio 22:30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su madre. Era pecado para el pueblo de Israel también el que alguien se acostara con la mujer de su padre, su madrasta. Considerado incesto. Vea conmigo en el libro de Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás tú. Madre es, no descubrirás su desnudez.
la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y así también habla de la desnudez de la hermana o de la hija del padre, etcétera, es considerada incesto. Ahora, aquí la iglesia de Corinto estaba viviendo una situación de espiritualidad, entre comillas, porque habían dones. A la iglesia de Corinto no le faltaban los dones. Los dones no son la garantía de espiritualidad en la vida del hombre. Puede haber dones, puede ministrar con los dones. De hecho, vaya conmigo a 1 Corintios, ahí mismo donde estamos. Y mire usted en el capítulo 1. Verso 4 y 5 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Miren lo que tenían ellos, enriquecido en palabra, en conocimiento, en ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7: de tal manera que nada os falta en ningún, dígalo de nuevo, nada os falta en qué. ¿Qué tenía el pueblo de Corinto? La iglesia de Corinto. No les faltaba nada en palabra, en conocimiento, en ciencia. Eran enriquecidos. Dice que no les hacía falta ni un don. ¿Cuántos dones hay en la Biblia? Según Corintios capítulo 12, ¿verdad? Está hablando de los dones. Usted va a ver ahí un montón de dones. Pues todos ellos tenía la iglesia de Corinto. Pero ¿cómo es que teniendo tantos dones había tanto pecado? Porque ese no era el único pecado. Capítulo 5 habla de esta inmoralidad, de este incesto, de pecados sexuales dentro de la iglesia. Pero también habla, si ustedes ven, en el capítulo 6, de los litigios que habían entre hermanos y llevaban el caso delante de los jueces paganos. Y también tenían el problema de la libertad. No entendían bien lo que era la libertad. Los dones jamás garantizarán la espiritualidad en una persona. ¿Me está oyendo? Pueden haber muchos dones y usted puede estar enriquecido en dones. Los dones no garantizan que usted es espiritual. La única forma en que usted tiene la garantía de que alguien es espiritual es por sus acciones. Tu acción demuestra tu espiritualidad. Cómo reaccionas frente a circunstancias en la vida revelan tu espiritualidad de vida. Frente a problemas, cómo actúas, ahí estás demostrando si eres espiritual o no lo eres. Frente a la tentación, estás demostrando si eres o no eres espiritual. Si tú huyes de la tentación, no eres cobarde, eres espiritual. Estás demostrando que eres espiritual porque corres. No lo está pensando dos veces. No está preguntando en que qué pasará. No está probándose a sí mismo si es fuerte o no frente a la tentación. Solo sabe que los problemas de tentaciones de la carne, Dios te dice, huye de esas pasiones. Si te dice huye, no hay que pensarlo dos veces. Huya. Corra. Es mejor que digan aquí corrió que aquí pecó. Amén. Los dones deben seguir fluyendo y ser nosotros una bendición para los demás. Pero eso no es garantía de espiritualidad. ¿Me está oyendo? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? ¿Cómo pagamos al final en la vida? Demuestra nuestra espiritualidad. Amén. ¿Qué calidad de vida espiritual tenemos? ¿Solo de nombre? ¿Solo de palabras? Acciones.
Y este hombre estaba en este pecado, y la Biblia dice que ese pecado ni se oía ni se nombra entre los gentiles, aunque era conocido. Y aquí dice, en la iglesia hay uno que tiene la mujer de su padre. Mire que dice alguno tiene, tanto que alguno tiene. Esa palabra que está ahí, que alguno tiene la mujer de su padre, está hablando de una conducta, hermano, sostenida, de una conducta permanente. Es decir, que la iglesia conocía el pecado y no hacía nada. Está sabiendo que está el joven en fornicación con su madrastra y la iglesia no hace nada. Que alguno tiene, lo mantiene, lo hace. Sí me capta la idea, ¿verdad? Entonces estaba siendo censurada la iglesia, porque Pablo, aunque no estaba presente, les dice, miren el verso 2, vosotros estáis envanecidos. ¿En qué estaban envanecidos? En toda ciencia, en todo conocimiento, en que lo sabían todo, en que tenían los dones. Están envanecidos. Y aún frente a ese pecado no están haciendo nada. Y ahí, ¿qué dice él? Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando alguien en la iglesia peca, el pecado detiene el avance de la obra del Señor, porque somos un cuerpo. ¿Me está oyendo? Somos un cuerpo. Necesitamos como cuerpo alinearnos al propósito de nuestro Dios. La iglesia está para ser santificada, para ser sal y luz en esta tierra. Deberíamos lamentarnos cuando alguien peca. Que sabemos que ha pecado alguien, lloramos, nos duele internamente. Debe ser así, porque ha sido o ha caído en pecado. Miren más abajo. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, porque el espiritual juzga todas las cosas. Dice la palabra, y él no es juzgado por nadie, pero él juzga las cosas. Ciertamente yo ausente, él no está allí, pero en otras palabras está diciendo, esto es repugnante. Repugnante para la sociedad en que vivían, cuanto más para la iglesia. Yo ya juzgo esa situación, dice Pablo. ¿Y qué solución da Pablo frente a este pecado tan repugnante? Vean el verso 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una convocación, una reunión. Porque la iglesia toma, hermanos, directrices para entrar, para meter a alguien en la disciplina de Dios, en la disciplina de santidad. Entre ellos, retirarlo de lo que está haciendo, porque tiene que aprender que son cosas de privilegio que tenemos para ministrar delante del Señor y de la gente, o en de cualquier área que usted esté haciendo. Tiene que ser separado. Pero también Pablo dice allí, es esa reunión en el nombre del Señor, porque la iglesia está para restaurar, para levantar al caído. El tal se ha entregado a Satanás. Eso parece bien duro, que digamos, el que pecó, que el diablo se lo lleve. Pero esa no es la intención de lo que Pablo enseña. Aquí estamos hablando de uno que peca y que sostiene esa conducta de pecado. Y cuando una persona sostiene una conducta de pecado y no confiesa su pecado y no se arrepiente de su pecado, la Biblia dice claramente en Mateo 19, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, no es miembro del cuerpo de Cristo. El que sostiene una conducta de pecado y no se arrepiente, no es parte del cuerpo de Cristo. Tenlo como gentil y publicano. Y Pablo lo que está diciendo, entréguenlo en las manos de Satanás, es entréguenlo.
para que su carne sea afligida, para que su carne sufra y en algún momento clame por el Señor. ¿Sí me está oyendo? Es la esperanza de que el diablo, porque cuando uno peca, le abre las puertas a Satanás. Satanás tiene derecho legal de hacer cualquier cosa en la persona que ha pecado y que no se arrepiente de su pecado. Él tiene derecho legal para tocar, para destruir. Cuando Pablo dice entréguenlo a Satanás, y miren el propósito, más ahí mismo en el verso, dice para la destrucción de la carne, a fin de... O sea que el plan del apóstol Pablo no es que sea que el diablo se lo lleve y que se lo lleve al infierno y que se destruya y se acabe, porque ese tampoco es el sentir de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesús está para restaurar, para levantar, para edificar, para ayudar. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué? Para la destrucción de la carne. Que el diablo lo toque, que sea enfermado, que se enferme. Es lo que quiere decir, en la carne, que sufra en la carne, para que en el sufrimiento de su carne clame a Dios y diga: Dios, perdóname. ¿A fin de qué? Que sea salvo para el día del Señor. Ese es el corazón del apóstol Pablo. Y eso es lo que hizo con Himeneo y el otro, que Alejandro e Himeneo lo entregó en las manos de Satanás, como dice la palabra. Con ese fin, que sean salvos. Ahora ve el verso 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los judíos tenían la costumbre, antes de celebrar la Pascua, días antes, de sacar toda la levadura que había en su casa, porque la levadura tiene una cualidad: fermenta la masa y hace que la suba, crece, se expande. Y la levadura aquí es tipo de pecado. Cuando tenemos pecado dentro del cuerpo de Cristo, eso se expande, se expande y se expande. Tiene que haber una acción determinante de quitar la levadura. La acción de la disciplina es quitar la levadura, para que eso no se expanda dentro del pueblo del Señor como si fuera algo normal. Tenemos que tener la conciencia que dentro de la casa del Señor, hermanos, los que conformamos el cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en santidad aquí y afuera, aún a solas en tu casa. Un reportaje en inglés en los Estados Unidos mencionan la cantidad de hombres en el ministerio que han visto pornografía y sostienen, por lo menos ven en el año unas cuantas veces la pornografía. Uno no ve el secreto de la gente, pero quien te ve es Dios. Hay un ministerio allá que se llama Guardadores de Promesas, de hombres allá en los Estados Unidos, que según las estadísticas han mencionado que más de 40% de todos estos hombres, antes de entrar a pertenecer a este ministerio de guardadores de promesas, sostuvieron que ellos siendo creyentes veían pornografías. Uno no sabe, hermanos, pero la santidad del Señor está dentro de la casa del Señor, fuera de la casa de Dios y aún en tu secreto donde nadie te ve. Ahí es donde debe ser santo. Ahí es donde debe permanecer en integridad, porque nadie te ve. Ojalá pueda ver los ojos de Dios grandotes que te están mirando. Hay que cantarle a los hermanos esa cancioncita de los niños que dicen: cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito la boquita lo que dice, las manitos lo que tocan y los piecitos a dónde se van. Porque hay un Dios de amor que mirándote está. Amén.
Este es el corazón de Pablo y habla: quiten la levadura, quiten el pecado, porque cuando una iglesia no corrige el pecado, eso se disemina, eso es como la levadura, la fermenta. Y ya Pablo dice aquí: Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, no está permitido el pecado dentro del pueblo del Señor. Dile al que está al lado: ¿lo estás oyendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? Vean el verso 8 y dice: y así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así debe ser el creyente: sincero, transparente. ¿Saben lo que hacían los artesanos en la antigüedad? Aquellos que siempre quieren tener ganancias, pero no honestas. Todas las cosas de cerámica que ellos tenían, si estaban quebradas, rotas, le ponían cera y la remendaban así que no se notaba lo roto. Y la gente que compraba se llevaba eso, y cuando se daban cuenta era que la cera se derretía por el calor y tenían una vasija rota. Pero el mejor comprador de esa época sabía de esto. Así que cuando tenía vasijas que parecían buenas, las examinaban a la luz para ver si realmente estaban buenas y no tenían cera que tapara eso. Esa es la tipología de la sinceridad para nosotros. No que pongamos una máscara o una cáscara. Necesitamos ser transparentes en todo. En lo que decimos, en lo que hacemos, cómo actuamos, en todo lugar, mis hermanos. La gente que vive así en sinceridad es libre, tiene paz. Tú no temes a lo que la gente pueda decir. Tampoco te asustarías por lo que alguien señalaría, porque tú sabes cómo vives. Y el que vive en sinceridad y en paz vive tranquilo, duerme tranquilo, no está inventando nada. Amén, mis hermanos. Sinceros. No hay nada mejor que dormir en paz y levantarse en paz. Amén, mis hermanos. No hay nada mejor que decir: ¡ay, dormí rico!, que estar cargados de hipocresía o de mentiras. Verso 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire aquí, Pablo les escribe: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, los ladrones, los idólatras, etcétera, 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 porque ahí hay una lista en la misma carta sobre pecados. Pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire, Dios no nos manda a salir del mundo, porque usted está en el trabajo, usted está con su familia, usted está en la vecindad, está en el colegio, en la universidad, y ahí hay un montón de gente que peca y que vive una vida tan normal como si nada les fuera prohibido. La Biblia dice: con ellos no tenemos ningún asunto, porque Dios juzgará a los pecadores de este mundo. Pero Dios le ha dado a la iglesia el poder de juzgar el pecado dentro de la iglesia. Y ahí es donde Pablo dice claramente: si tú sabes que hay alguien dentro que es fornicario, que es adúltero, que es avaro, codicioso, maldiciente, borracho, etcétera, y dice ser creyente, con el tal ni aún comáis. Y es severo eso, ¿no? Porque la gente podría decir: ay, no, pobrecito, qué compasión. Pero la Biblia era clara: si se llama hermano y vive en pecado y practica el pecado, como este hombre sostenía ese pecado y aún viniendo a la iglesia. No se habla de la mujer, pero en el caso de él era el creyente. Y si tenemos a alguien así que sostiene su pecado, que tiene tiempo dentro de la iglesia y está en fornicación o está en adulterio,
La Biblia dice: con el tal ni aún comáis. Usted no le puede decir, hermano, a alguien que practica el pecado, que se llama creyente y practica el pecado. Amén. Es fuerte. Pero el que es mi hermano tiene que también vivir para Dios. Amén. ¿Qué dice más abajo? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar? ¿Y por qué era la razón de que no coman con él? ¿Saben por qué? Porque el excluirlo de eso haría en algún momento en su interior tomar conciencia de lo que está haciendo. Siempre para que se arrepienta. Ese es el fin. No es para que digamos odiamos a ese hermano, no queremos a esta hermana o lo que sea. No, porque ese no es el carácter del Señor y tampoco debería ser el carácter de la iglesia. Es para que al excluirlo de esa relación de la hermandad venga un arrepentimiento. Amén. Ese es el fin, no malinterprete. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar? Verso 12, a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso. Mire cómo nombra la Biblia al que sostiene un pecado allí, perverso. Quítenlo de la congregación al perverso. Ahora, todo lo que Pablo dijo ayudó para algo. Porque los comentaristas mencionan, vaya conmigo a 2 Corintios, por favor, el capítulo 2. Los comentaristas mencionan que esta porción que vamos a leer se refiere a este hombre que ya leímos nosotros. Fue entregado en las manos de Satanás. Se reunió la iglesia, lo entregó en las manos de Satanás. La gente no se acercó con él a estar comiendo ni bebiendo porque era una conducta pecaminosa, un perverso aquí. Pero vean el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque cuando alguien peca, el cuerpo de Cristo se entristece, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Se entristece el cuerpo de Cristo cuando alguien peca. Luego dice el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, Pablo les está diciendo, si este hombre se arrepintió, ya paren ustedes la mano, en otras palabras. Tengan el amor del Señor para perdonar. Porque la iglesia puede tener la tendencia de que aquel que cometió la falla, uno le ve tanto la falla que no perdona. Y ni siquiera quiere volver a creer. Esa es la tendencia humana. Yo no juzgo esa tendencia. Es nuestra tendencia humana. Ya fallaste, ya pecaste. Pero ¿qué dice Pablo? Si yo perdono, ustedes también perdonen, porque Dios le perdonó y puede ser restaurado. No lo hagan consumir en demasiada tristeza, porque ya este hombre, este ofensor, se ha arrepentido. Sea más bien restaurado dentro de la congregación. Y ese es el corazón de Dios y lo que tenemos que tener nosotros. Si alguien falló, nos dolió como cuerpo, pero perdonamos como Cristo perdona. Y si yo como pastora perdono, ustedes también tienen que perdonar. Eso es lo que dijo Pablo. Yo como apóstol perdoné, ustedes también perdónenle.
Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que han pecado y han fallado. En presencia del Señor. Ahí está la victoria. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿qué proceso de restauración llevó? En detalles no sabemos, pero sí puedo hablarle, porque hoy termino este tema, de David. Vea conmigo en 2 de Samuel capítulo 12. Sé que estamos en ayuno, luego tendremos alabanza y ahí sí nos vamos. Mañana tenemos reunión, no se olvide, aquí. Vea conmigo en el verso 18. Segunda de Samuel 12, 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? La espada de Dios estaba en la vida de David por su pecado. Lo había perdonado, pero había espada. ¿Quién muere? El hijo que él amaba. Este es un caso que duele, hermanos, porque en la disciplina de Dios suelen suceder cosas con la gente que más amamos nosotros. Y eso le pasó a David. Y en su caso de restauración, él se puso a ayunar por 7 días, ayudando por la vida de su hijo, pero Dios se lo llevó. Al 7º día terminó su ayuno. 7 es número perfecto, óiganmelo bien, perfecto. Uno no tiene en la disciplina y en la restauración de una persona cuántos días va a pasar en disciplina. No podemos decir al que pecó por fornicación, por adulterio, por cualquier pecado, por borracho, por ladrón, como dice la Biblia, por maldiciente, por chismoso, porque también se disciplina el chismoso. El que murmura, el que habla de otra persona sin estar presente, esa persona es murmuración. O el que lleva o trae chismes es pecado, también se disciplina eso. Alcen las manos los chismosos. Levánteme la mano, ¿cuántos conocen algún chismoso? Levánteme la mano. ¿Conocen? Algunos conocen chismosos. Hágame saber de esos chismosos. Hágame saber. ¿Y qué dice aquí? 7º día. 7 es número perfecto. Es decir, para cada persona en disciplina, óigalo bien, hay un número de Dios, hay un número de días, hay un tiempo perfecto de Dios para que sea quitada la disciplina. No podemos garantizar días, pero sí creemos que las personas que están siendo levantadas de su pecado demuestran valor al confesar el pecado. Demuestran, hermanos, humildad, paciencia. Demuestran que en su deseo del corazón aman a Dios, que a pesar de toda la vergüenza que tengan que pasar y el dolor que tengan que vivir por el pecado, están dispuestos a pagar el precio de la restauración para ser levantados por Dios. Aleluya. Están dispuestos a cualquier cosa porque no quieren ser instrumentos en las manos de Dios. Quieren ser instrumentos en las manos, no del diablo, en las manos de Dios. Amén, mis hermanos. Y para eso se paga un precio. 7 días y termina el ayuno. Vean conmigo en el versículo 20 de 2 de Samuel. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de
de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. En la restauración tenemos 100% confirmado que es la persona que decide seguir y es su relación con Dios. David ayunó. ¿Sí me está oyendo? Ayunó, se afligió, buscó de Dios. Eso es lo que se espera en el tiempo de una restauración. Porque solo en Dios está todo nuestro apoyo. Los ministerios ayudan en parte, pero si el hombre no se deja ayudar o la mujer no se deja ayudar, no podemos hacer nada. Amén, mis hermanos. Y miren lo que dice el 20. Entonces se levantó, terminó ese tiempo, ese número de 7, esos días, ese tiempo de su restauración. Terminó, se levantó de la tierra porque está abajo, está en el piso, humillado, quebrantado. Se termina ese tiempo y Dios le levanta. Se levantó porque terminó ese tiempo. ¿Y qué más hizo? Se lavó, se ungió, se cambió sus ropas. Porque él estaba en duelo y en dolor. Se puso sus ropas reales, aleluya. Se puso sus ropas para estar liderando, para seguir con el pueblo de Israel. Y entró en la casa de Jehová y adoró a Jehová su Dios. Aleluya. Dele un aplauso a su Dios si puede. Aleluya. David era un adúltero, mentiroso, asesino. Y si Dios le perdona, ¿por qué no podemos perdonar nosotros a los que han fallado? Cuando se levantan por la mano del Señor, cuando Dios les da otra oportunidad más, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Para qué entró él a la casa de Dios? Para adorar. El corazón más agradecido dentro de la casa de Dios es aquel que sabe que Dios le ha perdonado su pecado, que le ha restaurado. ¿Me está oyendo? Aló, ¿me está oyendo? El más agradecido en esta congregación debería ser aquel que sabe que Dios le ha perdonado su pecado, le ha levantado y le ha restaurado. Porque el motivo más grande para adorar a Dios es la gratitud que tiene en el corazón. Porque Dios le perdonó, porque la iglesia le perdona, porque ahora puede estar en libertad para ministrar con ropas reales otra vez en el privilegio que Dios le da. Dele un aplauso a su Dios, porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios de misericordia. Aleluya. Yo quiero ver en esta iglesia a los mejores adoradores, a los que alaban y exaltan a Dios más que a nadie. Yo quiero ver en esta iglesia a la gente agradecida. Si yo no hubiera sido salvo, hubiera sido también, hermanos, una mala, perversa. Pero Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me limpió. Por eso le sirvo a mi Dios. Por eso amo a mi Dios. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Si comparamos mis pecados con los suyos, una adolescente de 16 años, mentirosa, farandera, que le faltaba el respeto a mis padres, y con todo y eso fui redarguida por la maldad de mi corazón y el pecado en mi corazón. Y amo tanto a mi Dios. Aunque cuando yo conocí al Señor y oía tantos testimonios de la gente,
Testimonio bien feo. Yo decía, ¿cómo quisiera tener un testimonio así para glorificar el nombre del Señor? Ahora me arrepiento de haber pensado así. Si usted nunca probó mundo, nunca probó, hermanos queridos, este tipo de pecado, ¿verdad? Mejor que nunca lo pase. Pero la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. ¿Cuán grande ha sido tu pecado? ¿Cuán malo ha sido tu pecado? Tú lo conoces. Debería amarle a Dios más que a mí, en todo caso. Si sobrepasa a esos pecados que yo cometí, debería amarle a Dios más que yo, hermanos. Y yo de verdad lo amo a mi Señor. Todos los días de nuestra vida deberíamos agradecerle a Dios por la salvación y por todo lo que nos ha perdonado. Y venir a la casa del Señor para adorarle con todo nuestro ser. Amén, mis hermanos. No tomen la salvación ligeramente, porque la salvación implicó el perdón de todos tus pecados. Amén. Y el que no está viviendo en santidad, alíñese, por favor. Busque el ministerio de restauración. Hable con nosotros, la pastora Saide, con Cintia, y entre al ministerio de restauración para que pase los procesos. Saque el pecado a la luz antes de que Dios se lo saque, porque eso es gracia. Hoy, en esta mañana, al terminar estos 2 días de ayuno, en regocijo y al término de este tema que hemos tratado, yo quiero invitar a una persona del ministerio de restauración que pasó por disciplina, confesó su pecado delante del cuerpo de la iglesia, el liderazgo y la pastoral, y hoy él va a estar aquí adelante, porque hoy queremos celebrar, como dice el Señor, celebremos a Cristo, que es nuestra Pascua sin levadura. Aleluya. Sin levadura, porque Cristo es nuestra Pascua. Y como decía un predicador, mientras más conozco de ti, más amo a mi Dios. Porque cuanto fallamos, solo podemos mirar las misericordias de nuestro Dios, mi hermano.